¿Alguna vez te has sentado en una sala llena de gente a la que has querido toda tu vida y te has dado cuenta de que eras la única hasta la que no tenían en cuenta? Era un miércoles de llovizna gris, fácil de olvidar, según cualquier estándar. Salía de una reunión de por la mañana cuando mi móvil vibró. El ping de un chat de grupo titulado Logística Fiesta de Lanzamiento. Sonreí. Era de Rea, nuestra directora de operaciones. Hice clic esperando a medias algún caos de última hora que resolver. En su lugar había una foto, la maqueta de una invitación elegante. Estás invitado a celebrar el lanzamiento de Virex 3.0. Mi equipo, mi diseño, mi producto. Me desplacé hacia abajo recorriendo la lista de ponentes y homenajeados. Rea, Julian, Pranav, incluso Cameron del departamento legal. Pero yo no. Ni un susurro de mi nombre. Ningún quote creado por. Ningún agradecimiento especial. Solo silencio. Al principio pensé que era un error. Quizá un borrador. Quizá mi nombre aparecería en una segunda versión. Pero entonces apareció un segundo mensaje, esta vez de nuestro vicepresidente, el propio Julián. Mantengamos la lista reducida solo ejecutivos y los responsables de cara al público. Queremos dar una imagen limpia. Una imagen limpia. Me quedé muy quieta. Esa clase de quietud en la que tu propio pulso se vuelve ensordecedor. Una imagen limpia. Las palabras retumbaron en mi cráneo como portones de acero al cerrarse de golpe. Yo construí ese producto, no en sentido figurado. Me quedé hasta las 2 de la madrugada 6 noches seguidas. Fui la mentora de los becarios. Corregí errores, reescribí especificaciones, gestioné las consecuencias cuando la API reventó 3 semanas antes del despliegue. Yo era Virex 3.0 y me llamaron. Una cuestión de imagen. No respondí. Cerré el chat. Apagué el móvil y me quedé mirando por la ventana de la sala de reuniones. La lluvia dejaba regueros en el cristal, como si el universo no se molestara en mantener la compostura. Podía ver a Julian en su despacho acristalado riendo con Rea, sosteniendo una copa de champán, como si ya fuera el día del lanzamiento. No miró en mi dirección. Nunca lo hacía. Volví a mi mesa, abrí un documento en blanco y escribí una sola frase. Si no soy lo bastante esencial como para estar a su lado, no soy lo bastante responsable como para sostenerlo. Sabía lo que tenía que hacer, Sacer. No gritar, no pelear, no suplicar por un reconocimiento que ya habían decidido que no merecía. Copié toda la documentación de mi diseño en un disco seguro. Cada iteración, cada entorno de prueba. Revoqué los permisos personales en 3 herramientas internas que había creado discretamente cuando el departamento de ingeniería se retrasaba. Hice copias de seguridad de los registros hilos de Slack, tickets, marcas de tiempo. No dejé nada en entredicho. Luego redacté mi dimisión. Una línea, 12 palabras. Con efecto inmediato. Todas las contribuciones de mi propiedad intelectual revierten a su creadora original yo. La firmé. La programé. Viernes, mediodía. Justo antes de su rueda de prensa. Cuando el correo llegue se volverán locos llamadas sin respuesta, accesos denegados, código con alertas. Julian probablemente gritará. Rea susurrará. No ha podido. No se atrevería. Pero sí que me atreveré, porque si soy invisible, seré invisible del todo. Y cuando se den cuenta de lo que me llevé conmigo, por fin verán lo que tanto se esforzaron en no ver, a mí. El viernes llegó con la precisión silenciosa de un bisturí, sin amaneceres espectaculares. Solo una luz gris filtrándose por las persianas de mi apartamento mientras me recogía el pelo y cerraba la cremallera de la funda del portátil. No me llevé nada personal de la oficina. Ni fotos enmarcadas, ni bolígrafos, ni la pequeña maceta con el nombre torcido. Ya me había llevado lo que importaba. Entré a las 8:17 en punto. Rea estaba en la sala de descanso, removiendo leche de avena en su café, con la misma gracia ajena a todo que reservaba para cualquiera que considerara por debajo de ella. Levantó la vista y luego la desvió mirando más allá de mí. Asentí de todos modos solo para disfrutar del destello de confusión en su rostro. Mi mesa tenía el mismo aspecto,
ordenada, inofensiva, invisible, tal y como les gustaba. Julian ya estaba en la sala de reuniones ensayando para la rueda de prensa con las mangas de la camisa remangadas y una voz pulida hasta un brillo apto para el mercado. Desde donde estaba sentada, podía oírle practicar la frase «nuestro equipo unificado», como si fuera un hechizo que lo protegería de la verdad. A las 11:57 hice clic en «enviar» en el correo de dimisión, sin florituras en el asunto. Solo el mensaje y los archivos adjuntos. La documentación, los registros de cambios, las firmas digitales que hacían irrefutable el rastro de la propiedad intelectual. Puse en copia a Recursos Humanos, al Departamento Legal, a mí misma, y entonces cerré sesión en todos los sistemas internos con esa contundencia que solo se siente una vez en la vida. Fue como apagar todos los interruptores de una casa que nunca me había dejado encender las luces. A las 12:02 lo oí. El primer ping del buzón de Julian, luego otro. El «¿espera qué?» sobresaltado de Rea desde su despacho. Una rápida serie de clics de ratón. Un tono cada vez más agudo en sus voces. Me levanté metiendo la silla en su sitio sin hacer ruido. «Perdona», dijo Rea en voz alta, dándose cuenta de repente de que estaba de pie. «¿A dónde?» Levanté mi tarjeta de identificación y la dejé sobre la mesa. «Solo estoy cuidando la imagen», dije, y salí antes de que pudiera responder. El viaje en ascensor fue silencioso, de ese tipo de silencio que zumba con la respiración contenida. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, no miré atrás. Fuera el aire olía a lluvia de primavera y a pánico. Más tarde oí que retrasaron la rueda de prensa. La base del código no compilaba. Julian intentó desviar el problema a ingeniería, pero no tenían acceso a mi capa de API. El departamento legal entró en pánico. Marketing se quedó paralizado. Nadie se había dado cuenta de lo profundas que eran mis huellas. Nadie había pensado que la chica que no era de cara al público había sido la columna vertebral del producto. Nunca me vieron. Hasta que me fui. Y cuando la junta directiva exigió respuestas, lo único que Julian pudo decir fue: «No nos avisó». Pero sé que se equivocaba. Sí que lo hice. Simplemente él no estaba escuchando. Tardaron 6 días en llamar. No RR. No legal. Julian. Dejé que sonara. 2 veces, 3. Luego bloqueé el número. Los mensajes empezaron a llegar por correo electrónico. Primero educados, luego urgentes, luego manipuladores con ese familiar tono corporativo. Solo queremos aclarar algunas cosas. Vamos a alinearnos sobre los próximos pasos. Seguro que esto no es permanente, ¿verdad? Permanente. La palabra me hizo sonreír. Para el final de la semana, el ciclo de noticias había cambiado. Virex 3.0 ya no se iba a lanzar. El artículo de Tech Brief lo llamó un parón inesperado de una empresa conocida por su estabilidad. Otro blog hablaba de conflictos internos. Nadie dio nombres. Pero la gente se dio cuenta. Lo observé todo desde mi asiento favorito, junto a la ventana de una cafetería del centro, de esas con tazas desconchadas y poemas pegados con celo en el espejo del baño. Actualizaba los titulares no por mezquindad, sino porque quería señalar el momento en que por fin sintieron el vacío que yo había cargado durante años. El producto no solo se detuvo, se disolvió, porque yo no era solo un nombre en el backend, yo era la arquitectura. Pensaron que simplemente me marcharía y dejaría el esqueleto intacto. Pero los huesos no son suficientes para construir, sobre todo cuando eran los míos. Nunca hice una declaración, nunca publiqué nada al respecto. Mi LinkedIn permaneció inactivo, mi currículum sin tocar. En su lugar me centré en construir algo nuevo, algo mío. Al segundo mes había hecho un prelanzamiento de mi propia plataforma. Pequeña, precisa, elegante. Una versión simplificada del mismo ecosistema que había construido para ellos, pero más nítida, más inteligente. Sin el ruido, sin la política. La llamé Still Frame porque a veces la imagen más clara es la que se mantiene perfectamente quieta. Sin nota de prensa. Solo un enlace privado compartido en un hilo de Slack.
Alcanzó los 3,000 usuarios en la primera semana. 2 de ellos eran desarrolladores de Virex. Al tercer mes empezaron a contactarme. Correos electrónicos discretos, antiguos compañeros, exclientes, incluso Rea, cada mensaje más comedido que en el anterior. Espero que estés bien. Solo me preguntaba si estarías abierta a hacer consultoría. No respondí. No porque estuviera enfadada, sino porque no me quedaba nada que darles. Ya les había dado las mejores partes de mí. Mis tardes, mis diseños, mi silencio. Ahora tendrían que aprender a construir sin andamios. Sin la persona que una vez consideraron no esencial. Pero el momento que recordaré para siempre no ocurrió en una sala de juntas ni detrás de una pantalla. Fue un martes por la tarde. Estaba dando una charla a un lugar pequeño, un colectivo tecnológico local, quizá 40 personas en sillas plegables. El tema era el trabajo invisible en los espacios digitales. Al terminar, una mujer joven se me acercó, sonrisa nerviosa agarrando un cuaderno contra su pecho como un escudo. Tenía el aspecto que yo solía tener, inteligente, insegura, hambrienta. Me dijo, «Te robaron el mérito, ¿verdad?» Incliné la cabeza. «¿Qué te hace pensar eso? Porque tu historia sonaba como la mía», dijo. «Y necesito saber. ¿Deja de doler alguna vez?» Pensé en ello. Luego dije, «No, no del todo. Pero un día deja de importar». Ella asintió con los ojos brillantes de lágrimas que no llegaron a caer. Antes de irse añadió, «Gracias», por decirlo en voz alta. Me quedé en ese momento más tiempo del que debería, dejando que se asentara, dejando que se hiciera real. Porque esa era la diferencia ahora. Antes solía construir en silencio esperando a que me vieran. Ahora construyo donde ya se me ve, aunque la sala sea pequeña, aunque la luz sea tenue, aunque el aplauso sea discreto. Meses después me enteré por un amigo de que Julián había dimitido. En silencio, sin fanfarrias. En busca de nuevas oportunidades, dijeron. Nunca lanzaron Virex 3.0. Aún están intentando reconstruirlo. Pero lo que nunca entendieron, lo que se olvidaron de robar, fue la parte de mí que hacía funcionar la máquina. La parte que se fue conmigo. Y ahora no necesito borrarlos. Lo están haciendo ellos solos. Un lanzamiento fallido tras otro. Lo más difícil no fue marcharme. Fue darme cuenta de la gran parte de mí que a pesar de todo se quedó atrás. Pasaron las semanas, luego los meses. Mis días se llenaron de código y claridad, de mañanas tranquilas en cafeterías y largas noches dibujando nuevos sistemas que no tenían que demostrarle nada a nadie. Steelframe crecía lento, orgánico y libre del pulido frenético que una vez pensé que era necesario para que me tomaran en serio. Cada actualización que lanzaba llegaba sin reuniones, sin revisiones de comité, sin presentaciones pulcras. Solo función, solo visión, solo yo. Y aún así, a veces tarde en la noche, cuando el mundo se atenuaba y el buzón de entrada estaba en silencio, me preguntaba si siquiera recordaban todo lo que yo sostenía. Si miraban los viejos diagramas de arquitectura y veían los huecos donde debería haber estado mi nombre. Si por fin entendían que mi silencio no era debilidad, era contención. Una mañana abrí mi correo y vi un mensaje de alguien que no reconocí. Asunto: solicitud de atribución. Casi lo borro asumiendo que era spam. Pero algo en la forma en que estaba escrito me hizo detenerme. Dentro había una nota breve, sin halagos, solo hechos. Estamos realizando una auditoría externa para la precisión de los archivos de lanzamientos de productos pasados. Su nombre ha aparecido varias veces en la documentación recuperada de instancias de Git obsoletas y registros de cambios. ¿Estaría dispuesta a verificar la autoría de algunas entradas? Sus contribuciones merecen ser atribuidas correctamente. Lo leí 3 veces. Ahí estaba. No una disculpa, no un favor. Reconocimiento. Neutral. Profesional. Verdadero. Ya no necesitaba el mérito. Ya había construido algo mejor. Pero respondí. Amablemente. Claramente. Y firmé con mi nombre al final como si por fin perteneciera allí. Una semana después se publicó un artículo en Stack Radar Weekly
sobre el fallido relanzamiento de Virex. No era vengativo, era quirúrgico. Una autopsia de lo que sucede cuando los directivos silencian a los ingenieros, cuando la infraestructura se confunde con el marketing, cuando la lealtad se confunde con algo prescindible. Citaban hasta un desarrollador anónimo. Cuando se fue, no rompió el sistema. Reveló que ya estaba roto y que ella era la única que lo mantenía unido. No supe quién lo dijo, pero no lo necesitaba, porque ellos sí lo sabían. Mi nombre apareció en una nota a pie de página de ese artículo, listada como la arquitecta original de la capa de gestión de la API. Una sola línea. Y por una vez fue suficiente. Lo imprimí. No para enmarcarlo, solo para doblarlo. Lo guardé en la parte de atrás de mi cuaderno como una flor prensada algo delicado que demostraba que una vez floreció. Esa tarde salí a caminar. El cielo estaba nublado, las farolas empezaban a encenderse. Pasé por delante de una librería donde un escaparate decía: aquellos a los que ignoran nunca olvidan. Sonreí. Al otro lado de la calle vi a una chica, quizá una desarrolladora junior, quizá una estudiante sentada sola tecleando furiosamente en su portátil. Su rostro, iluminado por el brillo de la pantalla, la mandíbula apretada, como si estuviera construyendo algo a lo que nadie prestaba atención todavía. Y pensé, aún no lo sabe, pero este momento es suyo. Su silencio es afilado. Su trabajo resonará. No si la dejan, sino cuando ella decida que así sea. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es marcharte, no para desaparecer, sino para crecer en un lugar que ellos no puedan alcanzar. Y yo lo había hecho. Hay un tipo de silencio que ya no duele. Zumba. Eso es lo que sentí una mañana sentada en una azotea de Lisboa Steel Frame. Funcionaba a pleno rendimiento. Mi agenda era por fin más arte que obligación, y los correos que llegaban ahora eran curiosos, respetuosos, o simplemente breves. Sin incendios, sin dependencias, solo un trabajo que se sostenía por sí mismo como siempre había hecho yo. Había pasado más de un año desde que salí de Virex. Nadie habla del extraño duelo que supone que te borren del mapa, de ver cómo algo que construiste es desempolvado y reempaquetado por gente que apenas entiende su estructura. Pero ese duelo se desvanece, lentamente y luego de repente. Cuanto más me alejaba, más claro lo veía. Yo nunca fui parte de su proyecto. Yo era el proyecto. Y habían dejado al arquitecto fuera de los créditos. Aún así, el legado siempre encuentra el camino a casa. Ese día recibí una invitación. Digital, limpia, demasiado educada. Un simposio tecnológico de tamaño medio en Berlín. El panel, Impacto Invisible, nombrando a los fantasmas detrás del código. Me reí al leer el título. Alguien había hecho los deberes. El organizador, un ingeniero de voz suave llamado Eli, me contactó con una nota breve y honesta. No quiero convertirte en un símbolo. Solo quiero devolverle el micrófono a alguien que debería haberlo tenido desde el principio. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. No necesitaba el reconocimiento. Pero quizá alguien más en el público sí. Quizá alguien que todavía estaba en medio de su propia traición, esperando permiso para marcharse. Así que dije que sí. El día del panel vestí de negro. Sin marcas, sin logos. Solo un desafío silencioso. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, pero estaba llena de desarrolladores, diseñadores, analistas. Algunos más jóvenes que yo cuando todo pasó, otros mayores y todavía en silencio. Cuando dijeron mi nombre subí al estrado sin nervios, simplemente llena. No hablé de Virex por su nombre, no lo necesité. Hablé de sistemas, de las manos ocultas de la gente que estabiliza todo sin pedir ser el centro de atención. Hablé del reconocimiento no como ego, sino como protección. De cómo la invisibilidad engendra explotación. Y entonces dije esto. No me quemaron, me enterraron. Pero yo no era un cuerpo, era una semilla. La sala contuvo el aliento. Yo lo contuve con ellos. Después algunas personas se acercaron con los ojos muy abiertos y en silencio. Una mujer de unos 30 y pocos años susurró. Todavía estoy en un lugar como ese. No le di consejos, solo le di mi correo electrónico. Cuando estés lista, dije,
No tienes que hacerlo sola. Esa noche me senté en el balcón de mi hotel con una copa de vino sudando en mi mano y contemplé la ciudad. A las luces no les importaba quién era yo. Las estrellas no necesitaban credenciales. No tenía un buzón lleno de pánico, ni una agenda hinchada de reuniones inútiles. Nadie esperando sacar provecho de mi silencio. Solo yo, y el eco que no esperaban, el que llegó después de que me fuera. Y me di cuenta de algo. No me fui para demostrar nada. Me fui porque por fin entendí que aquello que intentaron desechar era precisamente lo que los mantenía unidos. Y cuando se fue, floreció. Habían pasado 16 meses desde la última vez que oí su voz. No desde el día que me fui. No desde que el lanzamiento se hundió. No desde que el silencio que elegí se volvió más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Así que cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada, no lo abrí de inmediato. Asunto, una nota de Julian. Durante un buen rato me quedé mirando el nombre. Ahora parecía extraño, más pequeño a la deriva. No un hombre, sino un residuo, algo que una vez fue afilado, ahora desgastado por el tiempo y su propia erosión. No sentí miedo, ni rabia, solo calma. Más tarde esa noche lo abrí. No espero que respondas. No te culparía si no lo hicieras. He dejado Virex. Probablemente ya lo sabes. Lo que quizá no sepas es que he pasado los últimos 6 meses asesorando a startups intentando reconstruir sistemas que una vez di por sentados. Y cada vez que alguien menciona una integración fluida o infraestructuras modulares seguras o traspasos dinámicos, tu nombre sale a relucir. No directamente, pero sí en la forma de las cosas. He llegado a comprender que lo que construiste no era solo técnico, era confianza, y yo la rompí. Esa línea me detuvo. No porque fuera nueva, sino porque por fin era cierta. Continuó con disculpas esparcidas en un lenguaje cuidadoso, un reconocimiento que no suplicaba absolución, sino que ofrecía espacio. No pidió volver a contactar, no solicitó un favor, simplemente dejó una puerta digital entreabierta. No respondí, no por crueldad, sino porque cerrar un capítulo no siempre requiere una conversación. A veces el silencio no es un castigo, es paz. Aún así, ese mensaje se quedó conmigo. No porque lo necesitara, sino porque ya no lo necesitaba. Una semana después paseaba por un mercado al aire libre en Barcelona, con la bufanda bien alta y el aroma a cítricos y almendras tostadas impregnando el aire. Me detuve en un pequeño puesto donde una joven vendía cuadernos encuadernados con tapas de libros viejos. Uno me llamó la atención: cuero desgastado y suave en los bordes, el lomo grabado con el nombre de una novela olvidada. Aquellos a los que ignoramos. Lo compré sin decir una palabra. Esa noche escribí en él por primera vez. No una lista de tareas, no una hoja de ruta, solo nombres. No de personas que me traicionaron, sino de personas que no lo hicieron. Maya, la becaria que defendió mi interfaz en una sala llena de ejecutivos. La tía June, la analista de datos jubilada que me enseñó a respirar en medio de los contratiempos. John, el barista de Portland, que una vez me dijo: «Parece que estás construyendo algo por lo que merece la pena trasnochar». Y yo. Escribí a mí mi nombre al final. No como una firma, como un recordatorio. De la mujer que se marchó antes de que el fuego la alcanzara. Del arquitecto que reconstruyó desde las cenizas que dejaron atrás, de la versión de mí misma que ya no pedía permiso para ser vista. El cuaderno vive ahora en el cajón de mi bolsa de viaje, con las esquinas dobladas manchado de café silenciosamente sagrado. Y a veces en ciudades nuevas, cuando siento que los viejos fantasmas rondan esos susurros de duda, esos ecos de ser ignorada, lo abro y añado un nuevo nombre. Porque sanar no es olvidar. Es recordar lo que merece la pena llevar contigo y dejar el resto en el polvo exactamente donde intentaron enterrarte. No volví, no de la manera que la gente espera cuando dice cerrar el círculo. No hubo un regreso dramático, ni un tour por la oficina donde me mantuve erguida mientras los veía retorcerse. Ninguna publicación en LinkedIn aderezada con vaga humildad y un triunfo subyacente. La historia no necesitaba ese final.
En cambio, 1 año y 8 meses después de marcharme me encontraba frente a una clase, no una sala de juntas, no una mesa de reuniones, un aula universitaria en Copenhague, con ventanas agrietadas, asientos desgastados y el zumbido de 23 estudiantes que aún no se habían quemado por una ambición disfrazada de lealtad. El profesor invitado me presentó de forma sencilla. Esta es Seila, construye cosas. Eso fue todo. Pasé al frente, me aclaré la garganta y abrí mi portátil. Sin diapositivas. Solo una frase proyectada en la pantalla detrás de mí. Me dijeron que no era esencial. Así que me fui. Y todo lo que habían construido se vino abajo. Hubo un largo silencio. Luego algunas risas incómodas. Luego quietud. No estoy aquí para deciros cómo programar de forma más limpia, dije, ni cómo conseguir un ascenso más rápido. Eso ya lo descubriréis. Miré alrededor de la sala. Vi las formas familiares, un estudiante mordiéndose el labio, otro jugueteando con un móvil agrietado, alguien garabateando como si cada palabra pudiera salvarle. Estoy aquí para deciros lo que nadie me dijo a mí, dije. Que el reconocimiento no es ego, es una armadura. Que ser la persona fiable no significa ser la persona prescindible. Que el silencio no es elegancia cuando protege a gente que te dejaría ahogarte. Y entonces hice una pausa, porque quería que lo oyeran de verdad. Y sobre todo, que marcharse no es rendirse. A veces es la maldita cosa más valiente que puedes hacer. Alguien en la parte de atrás exhaló con fuerza como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Sonreí suavemente y añadí, y cuando lo hagáis, caminad como si nunca hubieran tenido derecho a reteneros. Después de la clase, un estudiante se me acercó, joven, nervioso, agarrando la correa de la funda de su portátil como si fuera un salvavidas. Tu historia, dijo, se parece a lo que estoy viviendo ahora mismo. Asentí. Entonces, vívelo, dije, y cuando estés listo, construye algo que haga que la marcha haya merecido la pena. Asintió con los ojos brillantes. No necesité oír su historia, ya conocía su forma. Más tarde, al salir al aire gélido, no me sentí pesada. No me sentí perseguida por fantasmas, solo me sentí concluida, no derrotada, completa. Y pensé, algún día contarán mi historia no porque yo la gritara, sino porque sobrevivió a la suya. Porque a veces el mejor final no es la venganza, es convertirte en alguien que nunca imaginaron que serías. Sin ellos, más allá de ellos, sin que ellos te escriban. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es luchar más fuerte. Es marcharte más en silencio, reclamar el espacio que te convencieron de que no merecías, dejar que tu ausencia diga todo lo que a tu presencia nunca se le permitió decir. Esta no era una historia sobre venganza, era sobre claridad, sobre darte cuenta de que ser fiable no significa ser desechable, que cuando borraron tu nombre no borraron tu impacto, solo su derecho a beneficiarse de él. Y cuando dejas de estar ahí, para gente que solo te abre la puerta, cuando necesita que arregles algo, no te vuelves cruel. Te vuelves libre. Porque marcharte no es rendirte, es negarte a ser menospreciada. Y cuando eliges ese tipo de silencio, el que tiene base, el que te has ganado, el de la espina dorsal de acero, resuena más tiempo que cualquier grito. Quizá tú estés ahora en esa situación. Quizás sigues sosteniéndolo todo en silencio invisible, esperando a que alguien se dé cuenta. Y si nadie te lo ha dicho, todavía tú no eres el problema. Eres la razón por la que todo sigue en pie. Solo asegúrate de que cuando llegue el momento de irte, te lleves tu valía contigo. Y si esta historia ha removido algo en ti, si te ha hecho sentirte vista menos sola o un poco más segura de tu propio valor, dale al botón de suscribir. Este es el canal donde contamos las historias que otros intentan silenciar. Historias de poder recuperado, de victorias silenciosas de gente como tú que se elige a sí misma por primera vez. Porque a veces los mejores finales son los que escribes después de que se cierre la puerta. Y créeme, mereces ser quien sostenga el bolígrafo. Suscríbete para más contenido. Tu historia no ha terminado. Solo se está poniendo interesante.